Como hemos enunciado previamente, el tálamo es una estructura que embriológicamente proviene del diencéfalo. Se encuentra ubicado en el centro del cerebro, encima del hipotálamo, del cual se separa a través del surco hipotalámico de Monroe. Es una estructura conformada por sustancia gris, que se encuentra constituida por más de 80 núcleos neuronales, los cuales se agrupan en diversas sesiones, como vamos a describir a continuación. Es interesante destacar que el nombre de esta estructura proviene de su semejanza con un tálamo, que es la cama, donde el esposo desposa a su mujer en la noche de bodas. Esto cuando unas personas llegaban vírgenes al matrimonio. También es muy interesante y muy llamativo destacar que el tálamo es el centro de interconexión más importante del sistema nervioso. En el caso de los estímulos sensoriales, todos los estímulos sensoriales, exceptuando el olfato, que llega directamente al cerebro a través del nervio olfatorio, van a pasar al tálamo, que, como habíamos enunciado, se trata de un derivado conformado por múltiples núcleos neuronales que se agrupan en territorios. En este sentido, los estímulos que van hacia la corteza cerebral se van a filtrar en el tálamo, teniendo nosotros diversos tipos de núcleos con múltiples funciones, como profundizaremos más adelante. En el tálamo, siendo este un centro de filtrado, se va a decidir si la información proseguirá hacia la corteza o terminará su camino. En este sentido, el tálamo es un interconector con la corteza y esto lo hace a través de múltiples vías. También, al estar conectado a la corteza cerebral mediante la vía córtico-talámica, va a servir como interconector. En el caso de que haya una disfunción del tálamo, evidentemente esto va a traducir en una disfunción de las funciones corticales. Resulta obvia la razón: el tálamo es un interconector de toda la información que pasa y que viaja por el sistema nervioso central. Si bien, corrijo, no es un interconector para toda la información, la mayoría de la información que viaja por el sistema nervioso central va a llegar en algún momento dado a esta estructura, exceptuando, vuelvo y repito, la información sensitiva olfatoria que se proyecta directamente a la corteza cerebral. En este sentido, a pesar de que el tálamo es una estructura de un diámetro muy pequeño, aproximadamente unos 3 centímetros, es una estructura vital en nuestro estilo de vida y en nuestras funciones como especie. Como podemos apreciar en la imagen, a través de la lámina medular interna y la lámina medular externa, lo podemos separar entonces en masas o zonas. Una masa celular lateral de color rojo, una masa celular anterior de color amarillo, una masa celular medial de color azul y, por último, a través de la lámina medular externa podemos apreciar la división de las zonas mencionadas previamente con el núcleo reticular del tálamo. Los tálamos se encuentran interconectados a través de esta estructura que se conoce como adhesión intertalámica. Lo podemos dividir entonces en múltiples grupos: grupo medial, grupo ventral, grupo anterior, posterior, dorsal y finalmente zonas inespecíficas. La porción ventral del núcleo ventrolateral va a recibir fibras que provienen del hemisco medial y también de fascículos espinotalámicos. Recuerden entonces que el hemisco medial se encuentra conformado por la unión de las fibras que provienen del fascículo cuneatus o cuneiforme, del fascículo gracilis o grácil. Les voy a comentar aquí un tip que resulta interesante para poder distinguir estos tractos o estas vías que llevan información propioceptiva, y es la siguiente: nosotros podemos segmentar los territorios desde los cuales estos fascículos llevan información a nivel de T6, siendo entonces el fascículo grácil o gracilis el que lleva la información de T6 para abajo. El término gracilis lo podemos asociar o podemos realizar una analogía con el adjetivo de grácil, que describe las piernas de las bailarinas de ballet cuando están bailando y tienen esos movimientos delicados. ¿A qué quiero llegar? Este fascículo llevará entonces la información de zonas más inferiores, de T6 para abajo, mientras que la palabra cuneiforme se podría vincular con el término cuna. Y nosotros, cuando estamos cargando una mascota o un niño, hacemos una cuna con los brazos. A lo que quiero llegar
sería entonces que este fascículo llevaría la información propioceptiva de T6 para arriba o de zonas más superiores. Continuando, el cuerpo geniculado lateral, que lo podemos apreciar acá, va a recibir fibras de la cintilla óptica, mientras que el cuerpo geniculado medial, que lo encontramos al lado, va a recibir fibras del menisco lateral a través del brazo conjuntival posterior, fibras que van a encontrarse relacionadas con la audición. Por otro lado, el fascículo dentro-rubrotalámico va a terminar en la región anterior de la porción ventral y va a recibir abundantes fibras del pedúnculo talámico anterior y a su vez va a enviar fibras a los núcleos internos y medio. Por otro lado, la porción lateral de esta estructura recibe fibras del pedúnculo talámico superior. En la porción posterior vamos a encontrar el núcleo pulvinar, que se conecta con la corteza de asociación visual y también con la corteza auditiva y que envía fibras hacia los núcleos internos y hacia los núcleos medios. El núcleo anterior, adicionalmente, va a recibir fibras mamilotalámicas, que como describimos en un video anterior, se encuentran vinculadas con el circuito de Papez y el lóbulo límbico y sus respectivas funciones. El núcleo interno del tálamo va a recibir fibras de la corteza cerebral y de otros núcleos talámicos. También va a recibir fibras del hipotálamo, teniendo funciones entonces para regular actividades viscerales. También es importante debido a que recibe proyecciones del núcleo ventrolateral, que es fundamental para la experiencia emocional de nosotros como seres humanos. Cuando una persona tiene una hiperreactividad de esta zona, los estudios han logrado evidenciar que pueden desarrollar ciertos patrones clínicos, como por ejemplo algunos trastornos depresivos recurrentes que tienen una respuesta pobre al tratamiento. Es interesante también destacar al núcleo mediano. La función del núcleo mediano es en gran medida desconocida y todavía no se puede dar con una total precisión información sobre cuál es su función. Se espera que en el futuro las investigaciones puedan darnos una respuesta. También nosotros podemos dividir el tálamo en territorios, los cuales a su vez se pueden subdividir para el estudio. Entonces, a nivel del territorio anterior, podemos encontrar el núcleo anterior. A nivel del territorio ventral, podemos encontrar el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral, el núcleo ventral posterior, el núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. A nivel del territorio posterior encontramos el núcleo pulvinar y los núcleos geniculados que habíamos enunciado previamente, tanto medial como lateral. A nivel del territorio medial destaca el núcleo mediano dorsal y el núcleo centromedial. A nivel del territorio dorsal, el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior. Y en otros territorios podemos encontrar algunos núcleos intralaminares o núcleos inespecíficos que se encuentran situados a nivel de la lámina medular interna, como podemos evidenciar en esta imagen claramente, y podemos destacar también los núcleos reticulares talámicos que reposan sobre la trama de fibras que envuelve al tálamo. Existen otros núcleos que son los núcleos de conexión específica, que son aquellos que reciben aferencias con información sensorial no discriminativa y la filtran posteriormente. Y existen los núcleos que habíamos enunciado de conexión inespecífica, en los cuales se va a recibir información y esta no va a ser reenviada a áreas definidas de la corteza, sino que será enviada a grandes superficies corticales. Por último, tenemos el tercer grupo de núcleos talámicos, que son los núcleos de asociación, donde la información va a ser una escala, una escalonada en uno o varios núcleos previos. En este sentido, nosotros podemos deducir claramente que el tálamo es una estructura elemental debido a que recibe conexiones con otros núcleos del mismo y recibe conexiones o en general se comunica con múltiples partes de la corteza cerebral y con múltiples partes del sistema nervioso. Por ende, el tálamo puede ser considerado como una de las estructuras más importantes para lograr una construcción adecuada del entorno. A continuación les voy a compartir algunos mapas que permiten realizar un abordaje mucho más resumido del tálamo y permiten simplificar lo que les estaba comentando previamente con la imagen del texto de neuroanatomía esencial de Netter, escrito por Rubin y por Savliet y Gottens. Entonces, como enunciamos, el sistema nervioso central se divide en encéfalo, médula espinal. El encéfalo embriológicamente se divide en un prosencéfalo, que se va a componer por un telencéfalo,
que dará lugar a los núcleos basales y algunas zonas de la corteza cerebral, y el diencéfalo, que dará posteriormente un desarrollo de lo que viene a ser el tálamo, que es la estructura de interés en esta videoconferencia, y el hipotálamo. Por otro lado encontramos el mesencéfalo, que dará origen a los pedúnculos cerebrales, y el mesencéfalo y el romboencéfalo, que es la zona más caudal dentro de las vesículas en las cuales se va a dividir el tubo neural, que sería la zona más caudal, que sería compuesta entonces por el cerebelo, la protuberancia del puente y el bulbo raquídeo. Como mencionamos, existen diversos tipos de núcleos talámicos, que los podemos agrupar en núcleos de conexión específica, núcleos de conexión inespecífica y núcleos de asociación. Vuelvo y les comento, los núcleos de conexión específica van a recibir aferencias con información sensorial no discriminativa y van a filtrarla. Los núcleos de conexión inespecífica no van a reenviar la información hacia unas áreas definidas de la corteza, sino que las van a enviar hacia grandes zonas corticales. Y finalmente, los núcleos de asociación van a ser los sitios donde la información va a escalonar para posteriormente pasar a otro núcleo y pasar a otro núcleo, ¿sí? Estos núcleos, cuando trabajan de forma sincrónica o dentro de la fisiología normal de esta estructura, permiten que nosotros construyamos una asociación y una interpretación adecuada del entorno. El diencéfalo, que va a dar origen al tálamo, como podemos apreciar en este mapa, va a permitirnos filtrar la información, permitiendo que vaya a la corteza o que se quede en él, y lo podemos dividir en 6 zonas: anterior, posterior, medial, ventral, dorsal o inespecíficas, y a su vez podemos encontrar 14 grupos de núcleos, aunque recuerden que el tálamo es una estructura que se compone por más de 80 núcleos que se agrupan en 14 grupos y pueden ser de los tipos que enunciamos anteriormente. En la zona posterior vamos a encontrar 3 núcleos: el núcleo del cuerpo geniculado lateral, el núcleo del cuerpo geniculado medial y el núcleo pulvinar. En la zona ventral encontramos el núcleo ventral postero medial, ventral postero lateral, ventral anterior y ventral lateral. En la zona dorsal, el núcleo lateral dorsal y el núcleo lateral posterior. En las zonas inespecíficas encontramos núcleos intralaminares y encontramos al núcleo reticular talámico, que lo habíamos evidenciado en la primera imagen de esta charla. Finalmente, si nosotros vamos a hablar sobre las funciones o sobre algunos aspectos fisiológicos de los núcleos, vamos a empezar mencionando los núcleos de conexión específicas. Estos núcleos de conexión específica reciben información de tipo sensorial. Pueden ser discriminativos o pueden ser no discriminativos, o sea, pueden permitir que la información continúe hacia la corteza o que no continúe y se quede en el tálamo para no pasar hacia la corteza y ser interpretada para realizar una construcción del entorno. Encontramos 4 núcleos discriminativos, 4 grupos de núcleos discriminativos importantes que se encuentran ubicados primordialmente a nivel de la zona posterior y en la zona ventral, destacando entonces el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial para la zona posterior y el núcleo ventral postero medial y postero lateral para la zona ventral. El cuerpo geniculado lateral recibirá información entonces del área 17 del mapa de Brodmann, que representa el área visual primaria. El cuerpo geniculado medial del área 41-42, que representa sobre todo información sensitiva de carácter auditivo. El núcleo ventral postero medial junto al núcleo ventral postero lateral van a recibir información primordialmente de las zonas sensoriales o la corteza somatosensorial, que vendría a ser representada por el área 1, 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el núcleo ventral postero medial y el núcleo ventral postero lateral? Que uno va a recibir información sobre todo proveniente de la hemicara y el otro va a recibir información sobre todo del hemicuerpo lateral. El núcleo ventral postero lateral recibe entonces información del cuerpo, mientras que el núcleo ventral postero medial de la cara. Parte de los núcleos de conexión inespecíficas, estos van a recibir aferencias troncoencefálicas polisinápticas y van a enviar esa información hacia áreas grandes de la corteza, no hacia áreas específicas. Estos establecen amplias conexiones adicionalmente con otros núcleos del tálamo y otras regiones del sistema nervioso.
Podemos agruparlos en 6 grupos de núcleos que se encuentran distribuidos en múltiples zonas. A nivel de la zona posterior, el núcleo pulvinar; a nivel de la dorsal, el núcleo lateral dorsal y el núcleo lateral posterior; a nivel de la zona medial, el núcleo centromedial; y a nivel de las zonas inespecíficas, el núcleo intralaminar y el núcleo reticular talámico, que habíamos anunciado previamente. Finalmente nos encontramos con los núcleos de asociación, que reciben información, ayudan a sentir, ayudan a interpretar el entorno. Estos tienen conexiones recíprocas con áreas de asociación cortical y también con otros núcleos, ¿sí? Y van a realizar conexiones principalmente con áreas de la corteza prefrontal, con áreas del cerebelo y con áreas del cuerpo mamilar. Para las zonas prefrontales encontramos entonces el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral en relación al cerebelo, el núcleo mediano dorsal, y en relación al cuerpo mamilar, el núcleo anterior, como hemos descrito previamente cuando hablamos del circuito de Papez y el lóbulo límbico. A continuación podemos apreciar entonces, cambiando de tema, una imagen que nos permite evidenciar los núcleos basales. Encontramos entonces el núcleo caudado con sus respectivas secciones. Encontramos también el putamen, que se encuentra más externo en este corte transversal, el globo pálido, tanto la parte externa como la parte interna, y podemos apreciar la cápsula interna. Tanto el putamen como el globo pálido juntos van a conformar la estructura que se conoce como núcleo lentiforme. Los núcleos basales son de vital importancia debido a que nos permiten coordinar funciones motoras, por ejemplo, y también realizar múltiples funciones al mismo tiempo. Acá podemos apreciar una resonancia magnética donde tengo el cursor, donde podemos evidenciar en gran cercanía con los ventrículos el núcleo caudado. Podemos apreciar el putamen más externamente, el globo pálido externo, el globo pálido interno, y podemos apreciar también lo que viene a ser la cápsula interna. En esta TAC evidenciamos también el cuerpo del caudado, donde tengo el cursor. El cuerpo del caudado, en general el caudado es el que se encuentra más cerca de los ventrículos. Eso puede ser un tic. Para que nosotros podamos interpretar fácilmente un TAC, el caudado sería el núcleo o los núcleos que se encuentran cerca de los ventrículos laterales, y pues desde la parte externa hacia la parte más interna encontraríamos el putamen. El putamen es el más externo, el pálido, que se seccionaría o se partiría en un pálido externo, en un pálido interno, los cuales junto al putamen conformarían entonces el núcleo lentiforme. Los núcleos basales o subcorticales son esenciales para la coordinación y la integración motora. Ellos reciben constantemente estímulos sensoriales por parte de los órganos de los sentidos y las proyectan en el tálamo, el cual posteriormente enviará la información hacia el área motora o hacia el área cognitiva. Si nosotros hablamos de los núcleos basales o subcorticales, es importante que nosotros hablemos de lo que entiende la literatura como núcleos basales y lo que se debe abordar cuando nosotros hablamos de este tema. Entonces nosotros anatómicamente podríamos seccionarlos o podríamos ubicarlos en los siguientes. A nivel del cuerpo estriado, la sustancia blanca que formaría la cápsula interna, descrita previamente, y por parte de la sustancia gris encontraríamos el caudado y el núcleo lenticular. El caudado, recuerden, se fragmenta en una cabeza, un cuerpo, una cola. El lenticular o lentiforme se encuentra conformado por el putamen y el globo pálido, tanto su zona medial o interna como su zona externa o lateral. El putamen y el caudado tienen fibras sobre todo de grupo 1, reciben aferencias del tálamo, de la corteza, más no de otros núcleos, y se les llama núcleos porteros debido a que reciben información, mientras que el globo pálido interno y externo son principalmente fibras del grupo 2, envían información hacia el tálamo, a la corteza, más no a otros núcleos basales, y por ende son plenamente eferentes, envían información. Por otro lado nos encontramos la sustancia negra, que si bien no es un núcleo basal, se aborda cuando se habla de este tema, la cual se divide en una zona compacta y una zona reticular, y se conforma principalmente por fibras de grupo 3 que reciben y envían eferencias dentro de los mismos núcleos basales. En otras palabras, son de cabotaje, permiten interconexiones entre los respectivos núcleos basales. Y finalmente tenemos los núcleos subtalámicos. Si nosotros hablamos de las características del cuerpo estriado,
podemos dividirlas con el objetivo de que sea más didáctico en unas características funcionales, fisiológicas, en unas características celulares o histológicas. Dentro de las funcionales, si nosotros hablamos de funciones cognitivas, estamos haciendo referencia al caudado, y si nosotros estamos hablando de funciones más motoras, tipo TAMIN, el caudado nuevamente y el globo pálido, sobre todo la zona interna. Si hablamos de las características celulares y las características histológicas, el 97% de las células o las neuronas que la conforman van a ser neuronas espinosas medianas, las cuales tienen como objetivo aumentar la sinapsis. 2% serán neuronas de Dieter y 1% serán interneuronas, las cuales pueden ser colinérgicas o las cuales pueden ser GABAérgicas. Y las GABAérgicas a su vez se van a dividir en tipo 1 de parvialbúmina, tipo 2 de somatostatina y tipo 3 de calretinina. Los núcleos basales están recibiendo aferencias de múltiples fuentes. El caudado recibe entonces aferencias de múltiples fuentes que podemos separarlas en tres tipos principales. La fuente 1 sería una fuente excitatoria proveniente de la corteza somatosensorial, proveniente de la área 41-42, que son áreas auditivas, 20 y 21 de integración visual, 22 psicoauditivo, y de las áreas 1, 2, 3, 5 y 7. La segunda fuente es proveniente del núcleo paraventral y el núcleo centromedial del tálamo, y las otras fuentes vendrían a ser fuentes inhibitorias que van desde el mesencéfalo hasta el cuerpo estriado. De igual forma, los núcleos basales envían eferencias a través de vías directas y vías indirectas. Acá podemos apreciar cómo es el esquema de una vía directa: corteza, cuerpo estriado, globo pálido interno, que ayuda a organizar y mandar eferencias que se mandarán al tálamo para filtrar y nuevamente se proyectarán a la corteza. Por ejemplo, un estímulo visual. El estímulo visual llegaría de la corteza, mandaría una información hasta el cuerpo estriado. Esta se comunicaría con el globo pálido interno, se mandaría información hacia el tálamo, de ahí se mandaría información hacia la corteza y se repetiría el ciclo. Esto ante un estímulo visual, para poder realizar una sola acción coordinada. En el caso, por ejemplo, de las vías indirectas, estas son útiles sobre todo cuando vamos a realizar múltiples acciones al mismo tiempo. Y acá podríamos apreciar entonces cómo vendría a ser constituida la vía indirecta. Pasaría a corteza la información hacia el cuerpo estriado, después al globo pálido externo, núcleo subtalámico, globo pálido interno, tálamo, y nuevamente volvería a repetirse el ciclo o el ciclo.